Eso de las cosas que hay que hablar, que a veces están más escondidas. La palabra hebrea para maná no es mangú, ahí dice manjú. En vez que traigo esa plantilla, la gente viene un mangú. No, manjú. Forma arameo hebrea para decir ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Manjú. ¿Verdad? Ahí es donde viene la palabra maná. ¿Qué es esto? Un alimento dado a los israelitas durante 40 años en el desierto, y que en un momento dado se preguntaron, ¿qué es esto? Fue tremenda esta, ¿verdad? Oiga, 40 años. Y lo hacían de distintas formas. Llegó un momento donde algunos malagradecidos se hastiaron, ¿verdad?, del maná. Sin embargo, el maná fue un concepto que se introduce en la mentalidad judía y ¿verdad?, se extrapoló y se llevó. Y en el Éxodo capítulo 16, verso 15, en Josefo también habla del maná, y en otros lugares se le llama pan del cielo en Nehemías, en los Salmos, comida de ángeles también se le llama, y en otra literatura también hacen referencia a el maná. Dice que caerá de nuevo, algunas literaturas apocalípticas dicen que caerá de nuevo en los tiempos del Mesías. Bueno, Jesús utilizó el asunto del maná en el capítulo 6 de Juan para dar una explicación extraordinaria de que el verdadero pan del cielo no fue el que se dio en tiempos de Moisés. Aquel pan, vuestros padres comieron el pan en el desierto y están todos liquidados. Pero el que coma de este pan y beba de esta sangre. Y ahí muchos dijeron, ¿cómo es esto? No entendieron lo que decía el Señor. Y dice que en el capítulo 6, muchos de los que seguían a Jesús en ese momento, ese primer año de popularidad del Señor, que cundían las multitudes detrás de él, cuando el Señor empezó a apretar doctrina, empezaron a ir. Dura es esta palabra, ¿quién puede oír a este hombre? Que comamos su carne y bebamos su sangre. Es un antropófago, este está loco. Y empezaron a irse. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro, impetuoso. Oiga, la impetuosidad es buena cuando se deja uno llevar por el Espíritu. Cuando no, es peligroso. Pero Pedro en su impetuosidad dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Capítulo 6 de Juan. Y Jesús toma el asunto del maná para referírselo a sí mismo. Una enseñanza hebrea que se llama el Midrash, pero hablaremos en otro momento de eso. Así que también se hablaba de que solo los justos, dicen las autoridades rabínicas, los justos comerán maná, un maná especial que vendrá, ¿verdad?, en los tiempos del Mesías. Bueno, todas esas cosas se dice. El maná escondido, hay algunas interpretaciones que está reservado para aquellos que entren en el mundo venidero, que fue colocado en un envase puesto aparte delante del Señor. Ustedes saben que se recogió un envase de maná y se puso dentro del arca del pacto, ¿verdad? Y el Mesías lo dispondrá de nuevo para los justos en el tiempo del fin. Los samaritanos, en su escatología, yo quiero decirles que hay muchas formas de escatología. Y yo creo que en un momento dado dijimos aquí que no solamente el cristianismo y el mundo judío tienen escatologías. Y para los hermanos que llegan quizá hoy por primera vez, escatología significa enseñanzas del tiempo postrero. Y hay enseñanzas escatológicas en muchas religiones. Y los samaritanos, en su forma escatológica, dicen que el Mesías lo dispondrá, el Tajev. Ellos llaman al Mesías el Tajev. Yo quiero que usted sepa que hay un grupo de samaritanos que todavía existe. Y tienen un pentateuco samaritano. Son cosas que nos esconden, cosas que como que a veces la gente no sabe. Pero alrededor de lo que fue Samaria, existe un grupo pequeño todavía de samaritanos. Que mantienen su teología y mantienen ¿qué? Una escatología. Ellos dicen que el Mesías dispondrá de ese maná. En 2 de Macabeo dice que Jeremías escondió el arca del pacto en una cueva para prevenir que los babilonios la tomaran y que ahí todavía estaba el envase. Pero la realidad es que de las últimas referencias a el arca del pacto ya no estaba el maná. ¿Qué habían dentro del arca del pacto? El maná, se cae de la mata. ¿Qué más? Las tablas de la ley. ¿Y qué más? Y la vara de Aarón. Oiga, ustedes están tan duritos, tan duritos. Sí. Muy bien. Así que, pero ya al final antes de la caída de Babilonia, lo único que daba eran las tablas de Moisés. Era lo único que daba. El maná y la vara de Aarón que reverdeció ya no estaban. Y el maná se restaurará en el cielo como un tipo de la vida eterna,
Todas las promesas que se le dan a las iglesias, todas giran alrededor de la vida eterna, de una forma y de otra. Es lo mismo. Miren, lo más grande que aspira un ser humano es a la vida eterna. Hay gente que habla de bendición de aquí, de bendición de allá, pero lo más grande que le espera a la iglesia y lo que va a culminar el creyente es en la glorificación del cuerpo. Eso es lo que termina nuestro proceso, nuestras etapas de salvación. ¿Okay? En la glorificación, eso es por lo que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo, dice Pablo en Romanos 8. La glorificación, la vida eterna comienza desde el día que usted creyó, y ya adentro comienzan a arreglarse las cosas. Todavía nos queda el estuche, que para Dios es importante. El cuerpo es importante para Dios, y eso es lo que esperamos, la glorificación de nuestro cuerpo. Por tanto, usted va a tener alrededor de las promesas que se le dan a cada una de las iglesias, porque cada una de las iglesias tiene sus promesas, van a girar alrededor de la vida eterna, de distintos matices y enfoques en forma judía. ¿Okay? Otro ejemplo metafórico de presentar la vida eterna obtenida por medio de Jesucristo. Vamos a seguir. La piedrecita blanca. La palabra griega lo dice ahí, un psefos. Una piedrita o gema, como el berilio, blanca, muy conocida y valiosa. Y mire, el David Aune es un autor que ha escrito 3 volúmenes de Apocalipsis. David Aune se escribe. Como el pastor me habló de que metiera un poquito de bibliografía, pues yo aprovecho, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de comprar el libro de David Aune, usted no lo va a encontrar en Puerto Rico, porque eso es académico. Pues cómpralo. Pues son la mejor referencia del mundo histórico de todos estos aspectos está en David Aune. ¿Okay? Así que David Aune le trabaja como ninguno otro el libro de Apocalipsis. Y David Aune nos ayuda a ver las distintas formas que el psefos se utilizaba en el tiempo de Juan. Podía ser una joya en la tradición israelita y judía, una piedra blanca indicando absolución. Aquí ya tengo una juez. No me gusta hablar mucho de esas cosas, me pongo nervioso porque hay ex jueces aquí. Pero en el mundo del primer siglo, pues se absolvían con una piedrecita blanca o se condenaba con una piedrecita negra. Así que el que tiene la piedrecita blanca, que ha pasado por las pruebas de la vida y ha llegado ¿a qué? Al cielo, absuelto por la gracia y misericordia del Señor. ¿Verdad? Ficha de membresía o reconocimiento a algo. Y puede ser a la iglesia o al evangelio, ¿verdad? Un amuleto en el cual se inscribía un nombre divino, que también se nos va a dar un nombre nuevo. Los nombres nuevos en la Biblia, eso es fascinante. Usted sabe que los nombres cambian en la Biblia. De hecho, hay grupos por ahí que usted se convierte o entra a su grupo y le cambian el nombre. Yo no lo critico, ni lo compro ni lo promuevo, pero tampoco lo critico, ¿verdad? Pero tú eres José. No, ahora tú te vas a llamar Moisés David. Cosas así, le meten nombres así bien exóticos, ¿verdad? Pero a nosotros se nos va a dar un nombre nuevo, porque el nombre en el mundo oriental representa la personalidad. Cuando usted dice en el nombre de Jesús de Nazaret, usted está hablando de la persona de Jesús, en lo que es Jesús de Nazaret. Por eso es que usted tiene un Abraham, padre exaltado, a un Abraham, padre de multitud de naciones. Usted tiene un Jacob, que es un suplantador, y un Israel, que es uno que lucha y vence con Dios. Y así sucesivamente. Tiene cambios de nombres que reflejan ¿qué? Su personalidad. Hubo el tiempo que Jacob era Jacob, y su hermano dijo, con razón lo llamaron Jacob, si ya me ha suplantado 2 veces. Esto es un belagüira. Aquí no le diríamos suplantador, aquí es belagüira, manipulador, tramposo, guaraguao. Usted sabe que en el campo dice que todo guaraguao tiene su ¿qué? Su pitirre, eso es así. Hermano, los boricuas tenemos teología también, y los campos tienen, adiós, caray, Señor nos coja confesado. Esos son los mejores teólogos, los jíbaros de nuestros campos son los mejores teólogos. Cada guaraguao tiene su pitirre. Mire, y Jacob era un guaraguao, pero llegó allá a Padán Aram, a casa de Labán, y había un pitirre allí que lo picoteó como gusto y gana.
Usted se ríe por no llorar. ¿Ah? Sí. Primero, no, yo quiero a Raquel. Ah, está bien, no hay problema. Y le apagó la luz. Nancy, son las 8 y hay que hacer el chiste de las 8, ¿sabes, Nancy? Ahí está mi esposa. Nancy, párate, ponte en pie para que te conozcan los hermanos. Esa es mi esposa. Con el respeto de todas las damas, muy hermosas todas, ahí está la más distinguished. Y más me vale, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y lo picoteó 9 veces por... sí, cómo no. Y le apagaron la luz al otro día. Dios, pero esta no me parece. ¿Ah? Usted sabe la historia, usted sabe, no, me trabajaste 7, ahora trabajame 7 por la otra, porque aquí no se hacen esas cosas. Oye, pero no se lo dijo antes. Qué astuto eres, Labán ese. Qué astuto. No es costumbre nuestra dar la menor, pero no se lo dijo antes del negocio. Y Jacob tuvo que estar 14 años por la que amaba. Y después usted sabe que le cambió el sueldo 10 veces, dijo Jacob. Óigame, la Biblia dice que el que siembra, y Jacob cosechó mucho. Óigame, pero como que Dios viró la tortilla, ¿verdad? Dijo, ya basta. Ahora vamos a convertir al guaraguao de Labán y vamos a convertir a Jacob en el pitirre. Y terminó picoteándolo más todavía. Mire, la enseñanza es, vamos a vivir una calidad de vida en misericordia, en amor. ¿Para qué? Para sembrar mucho amor y misericordia. Para que usted coseche, ¿qué? Mucho amor y misericordia. Amén. Pero está el cristiano jaiba y ganso que hace orilla. Y yo prefiero que me digan bobo a que me digan ganso. Sí. Olvídese, yo no negocio esas cosas porque la palabra me enseña. Hay que tener temor de Dios y hay que vivir con la gente con respeto, con admiración, con servicio a los demás. El cristiano está hecho para servir, para bendecir a los demás, no para coger de bobo a la gente ni ser ganso. ¿Entiende el concepto? Si es ese paréntesis, Nancy, ya lo cejé. Un amuleto, una ficha para darle libertad al gladiador. Así que usted tiene una magnitud de cosas que se usaba el Cefos, ¿verdad? El Cefos. Alusión a la iniciación también se usaba en el aspecto negativo al culto del dios Asclepio. Material escrito con una forma significativa o color. Así que usted tiene distintas formas. Por eso que le digo que David Down nos llena de muchas posibilidades, ¿ok? Muchas posibilidades. El nombre nuevo puede significar el de Jesucristo o una forma de reconocer la glorificación del creyente. Un cambio. Óigame, y qué cambio tan extraordinario. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor nuestro Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede asimismo sujetar todas las cosas. Este es un cuerpo de miseria, porque desde la caída vamos hacia la miseria. Pero la promesa de Dios es que vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Qué cosa tan maravillosa. Óigame, cambiará nuestra personalidad con un cuerpo glorificado. Usted sabe que el ser humano es espiritual mi cuerpo, y la materialidad y la espiritualidad están integrada, es integrada, pero yo prefiero decir integralizadas, aunque eso no esté en la real lengua española. Es una integralidad porque está íntegro, es un entero entre cuerpo, alma y espíritu. Lo que somos en nuestro cuerpo, eso es lo que dice la Escritura. Lo que somos en nuestro cuerpo se manifiesta en toda la realidad ontológica del ser humano. Si en este cuerpo de muerte podemos dar fruto para la gloria de Dios, usted se imagina con un cuerpo glorificado. Ay, hermano, eso es lo más grande. Por eso es que sufrimos día a día. Decía el apóstol Pablo, por eso es que yo padezco día a día, porque por la esperanza de esa gloria y todas las promesas que usted tiene en Mensaje a la Iglesia giran alrededor de esa gloria. Vamos a seguir. Muy bien, ya hablamos. Se me volvió a trancar esto. No, ya. Párate otra vez a ver si vamos a ver que cuando tú vienes te coge miedo y dice, espérate, que
Ah, mira. Ve cada vez que él se para. Ay, mire, ustedes están grabando eso en internet, vos editen eso, ¿saben? Bueno, vamos a hacer. Oiga, es que esto está hoy medio raro. Al vencedor. Muy bien, vamos a la iglesia de Tiatira. Dice, capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan las primeras. Usted se está dando cuenta que en el caso de Tiatira, las obras postreras son superiores a la primera, distinto al caso de ¿quién? De Éfeso, que empezó extraordinariamente y fue agotándose, se fue acabando la gasolina espiritual. Pero tengo contra ti, verso 20, que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Eso es importante. En el caso de Pérgamo, ¿qué enseñaba Balaam a Balac? Comer de los ídolos y porneia. Aquí Jezabel a porneia y sacrificado a los ídolos. Usted ve los mismos dos términos pero inversos. Esos son formas judías de enseñanza. Sigue diciendo: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí dice fornicación, pero es su porneia. ¿Okay? Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepienten de sus obras. Casi todos los comentaristas, y yo entiendo también, que este verso, los que adulteran con ella, no es un adulterio de índole sexual, sino de índole espiritual. ¿Okay? Y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Gracias. Según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo: no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Hasta mi vuelta es la segunda venida del Señor. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que usted tiene entre las dos iglesias varios conceptos de índole antiguo testamentario. Gracias, hermano. Vamos a ver si son las baterías. Parece que sí. Muy bien. De índole antiguo testamentario, Balaam, Balac, en el primer caso, ahora usted tiene una Jezabel. Se preguntan algunos si su nombre verdaderamente es Jezabel. Yo pienso que es una personalidad en Tiatira que, como Jezabel, ¿qué hizo Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab, y de Acab se dice que fue el rey más perverso que hubo sobre... Mire, hubo reyes malos en las 10 tribus del norte, hubo malos de verdad, pero Acab era el patrón, el estándar, la medida. Como Acab fue lo peor. No solamente hizo lo malo como hicieron los demás en términos de idolatría, sino que se dejó seducir por su esposa Jezabel. ¿Para qué? Destruir la religión judía. Porque eso es lo que quiso hacer. Usted sabe que Jezabel fue la que maquinó todo el proceso para destruir a los profetas del Señor. Menos mal que Dios siempre tiene gente temerosa, y uno de los siervos de Acab escondía a los profetas del Señor de 50 en 50 y los alimentaba a riesgo de su vida. Mientras tanto, los profetas malos de Baal y de Asera eran alimentados a la mesa del rey. O sea que usted tiene una inversión total de los valores en Israel. Y Jezabel fue el motor, la maquinaria detrás de todo eso. Y Acab se dejó seducir, se dejó guiar
Ella fue el que tomó el control, por lo menos del aspecto religioso, del reino del norte. Algunos acusan y señalan a Elías que huyó de una mujer. No huyó de una mujer. Elías huyó de todo un sistema detrás de esa mujer. O sea, que es injusto. Algunos comentarios y personas dicen que Elías huyó de una mujer. No. Huyó de todo un sistema diabólico que representaba a Jezabel. Así que en ese sentido, cuando Jezabel le manda el mensaje de que mañana te voy a tumbar la cabeza yo a ti, como hiciste con los 450 profetas de Baal. ¿Sabe que comían 850 profetas? ¿Sabe? No se equivoque. Acab invitó a 450 de Baal y a 400 de Acera. ¿Pero fueron cuántos? 450. Acera era muy astuta. Jezabel era muy astuta. No lo voy a enviar a todos. Envió a los 450. Y fueron los que murieron en el episodio del Carmelo. Yo supongo que ustedes conocen esa historia. ¿Amén? Muy bien. Profetas de Baal contra Elías. Más adelante, capítulo 22 de Primeros Reyes, usted tiene los 400 que no fueron. Los 400 que no fueron a la cita estaban en la corte de Acab. Josafat, rey de Judá, va a visitar a Acab, porque Josafat tenía un hijo que se había casado con una hija de Acab y emparentaron, eran consuegros. Y entonces él entraba y estaban los dos reyes allí sentaditos, y Acab le dice a Josafat, que Josafat era un hombre de Dios, Acab era otra cosa. Le dice: vamos a reclamar las tierras de Ramot de Galaad, ¿tú me acompañas? Ah, sí, vamos para encima. Le dijo Josafat: pero vamos a consultar la palabra de Dios. Y enseguida, ¿a quién trajo? ¿A quién trajo Acab? A los 400. Pero ahora venían hablando en nombre de Yahvé. Los que eran de Acera, ahora vienen hablando en nombre de Yahvé. ¿Usted se está dando cuenta? Trabajan para el mejor postor. Trabajan para el que le da comida. El profeta Miqueas decía que aquel que le da comida a ciertos profetas le profetizan paz, y al que no, le declaran la guerra. ¿Se da cuenta? Y Acab seguida llamó a 400 y todos empezaron a hacer su show delante de Acab. Vete y vas a destruir. Y uno se puso unos cuernos. ¡Ay, con estos cuernos acornearás! Me lo imagino, haciendo un show. Porque está el profeta Show que hace orilla por ahí también. Y Josafat entendió en su corazón, para no ofender al rey, no tendrá algún otro profeta, como que dice: estos 400 no son de confiar. Olvídate de eso, no pasan inspección. ¿No tendrás otro? Ah, yo tengo uno ahí, Micaías. En la cárcel estaba. Él nunca me profetiza bien. Si usted camina mal, Dios no puede enviarle palabras buenas. Usted tiene que caminar en santidad. Hay que caminar delante del Señor recto, para que el Señor camine con uno. Si no, la palabra siempre le va a venir de todos lados, ¿sabe? Y Dios no se cansa de enviarnos mensajes. Por sueños, por situaciones, por circunstancias, personas que llegan, las piedras le hablan a uno. Hasta la mula le habló a Balaam. Por eso Acab decía: nunca me profetiza bien. ¿Y qué dijo Josafat? No hable así al rey. Las cosas no son así. Y vino y le dijo: todos estos que están aquí, estos 400, tienen un espíritu de mentira que Dios envió. Y uno de ellos se molestó y le metió una bofeta a Micaías. El problema, mire qué lleno de Dios estaba ese. A la larga, Micaías tuvo razón. Los 400 profetas que eran de Acera ahora profetizan en nombre de Yahvé. Usted está viendo la confusión terrible que hubo en muchos tiempos en Israel. Y usted tiene gente que toca trompeta delante de Yahvé, pero cuando tiene que bailarle el cha-cha-cha al diablo, lo hace también. Y usted dice: ¿de qué está hablando el hermano? Váyase al capítulo donde está Acab. Y le dice: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Le dice al pueblo. La palabra hebrea dice: ¿por qué estás saltando? Saltando alrededor del altar por dos pensamientos.
Si le danzas al Señor, dánzalo al Señor. Si le danzas a Baal, quédate con Baal. Pero no puedes estar en dos aguas. Es el grave problema de mucha gente, que no saben discernir que hay que vivir una calidad de vida. Todo eso es lo que está diciendo Juan. Por eso es que viene con una frase aludiendo a las escrituras hebreas, le está dando un mundo extraordinario. Y es un mundo que está pasando dentro de las iglesias del Asia Menor, en el tiempo de Juan. Que si Dios no trae esa palabra poderosa, mire, es el Señor el que está revelando y le está diciendo, si tú no cambias, voy a sacar tu candelero del lugar. Y algunos han dicho, no, eso se cumple en el escatón, allá en el tiempo postrero. No, eso se cumplió literalmente. Porque ninguna de esas iglesias, con excepción de Filadelfia, ha permanecido hasta el sol de hoy. Hoy en Turquía, en el área de lo que era Filadelfia, hay una iglesia cristiana allí. Hay una iglesia cristiana allí. Ha permanecido porque Dios se lo prometió. Yo he abierto una puerta y nadie, mira, todos vendrán delante de ti y confesarán. Dios la ha hecho poderosa hasta el sol de hoy. Allí no está ni Éfeso. Allí no está Esmirna. Allí la que está es Filadelfia, está allí. Porque se mantuvo fiel en medio de las más duras pruebas. La del amor fraternal. Por eso es que todo el mundo quiere ser Filadelfia. Sigue diciendo. Característica, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido. Característica, obras y amor, fe, servicio, persistencia, resistencia. Las obras postreras mayor que las primeras. En eso distinto a Éfeso, ¿verdad? Característica negativa, casi nada. Mientras que usted tiene en Pérgamo una relación política religiosa, y siempre la relación política religiosa es peligrosa. Hace poco escribió nuestro expresidente a nivel regional, William Hernández. Escribió un artículo, no sé si fue en El Vocero, ¿dónde fue? Fue de la necesidad de participar en el proceso político del país. Pero lo hizo con mucho tino, con mucho juicio, con mucho cuidado. No es esconder la cabeza como el avestruz, pero tampoco es politizarse. La iglesia, a través de su voz profética, como van a hacer el lunes, eso es voz profética, eso no es politiquería. Una cosa es politiquería, una cosa es esconderse con los políticos y allá a puerta cerrada hacer cosas a espalda del pueblo. No, otra es a la luz traer ¿qué? Traer nuestros valores, los que nos han distinguido como pueblo. Eso es otra cosa. Eso es una forma legítima de participación política, que política significa cómo se hacen las cosas bien. Toda política es hacer las cosas correctas. ¿Cómo se debe dirigir un pueblo? Debe ser con valores. El fundamento son los valores inalienables. Eso es una forma correcta de hacer política. Otra forma correcta es orar con educación, con el cuidado y el respeto, traer ¿qué? Las posiciones de la iglesia. Eso es un quehacer político. Ahora el politiquer, eso es otra cosa, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado entrando en ese mundo, porque usted sabe que son muy pocos los que han entrado y han salido ilesos. De los nuestros, de los evangélicos creyentes de verdad. Hay uno preso que salió hace poco. Sí, Miranda Londo tiene una hermana pastora. Él fue levantado en la iglesia presbiteriana. Es un hombre evangélico. Miranda Londo. Y lo menciono porque es historia. Muy triste, muy triste. Muy pocos han salido ilesos. Carlos Lastra, que fue secretario de Estado, salió a tiempo porque estuvo a punto de. Salió ileso, de los pocos. Es un proceso difícil, proceso muy difícil, pero no imposible. Oremos al Señor que ponga hombres y mujeres de integridad, que sean llevados por Dios. Y decía William Hernández, sí, en los procesos más escandalosos y difíciles de la historia, Dios levantó una reina Esther y levantó a un Daniel en las posiciones más altas de imperios difíciles. Seguro que sí, yo creo en eso. Yo creo que un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo hace falta en la Cámara y en el Senado y en las alcaldías de nuestro país, para que empiecen a poner orden en este país. Señor,
aunque le caigan chinchas como le cayó al alcalde de Arecibo. Y vamos a meternos 40 días en oración ayuno, dijo el alcalde de Arecibo. Y enseguida salieron ya usted sabe, le llovieron las críticas, pero sigo para adelante, para adelante, para adelante. Eso es lo que necesitamos. Oremos al Señor. Señor, pon candidatos idóneos ahí, sin doblez. Eso es una cosa, y otra es politizarse y meterse al proceso y dejarse azarandear. Eso es otra cosa, como hicieron en el caso de Pérgamo. Aquí es distinto. En Tiatira es adentro la cosa, de la que esperábamos una profetisa, una mujer de Dios. ¿Qué está haciendo? Enseñando pornea. Esa es la tristeza. Enseñar las profundidades de Satanás, porque algunos pensaban que enseñando las profundidades de Satanás podíamos dominar a Satanás. No, eso no es así. El apóstol Pablo fue bien clarito, bien clarito. Nosotros conocemos sus artimañas, pero no tenemos por qué meternos en su gallinero. No tenemos por qué entrar en su gallinero. Y esta gente estaba metido en todas esas artimañas y todas esas cosas. Dice que para dominar a Satanás, meternos en su campo, en su mundo, conocer las profundidades de Satanás. No, mi hermano, mi hermana, no. Lo que tiene que hacer el cristiano es vivir en la luz, meterse en la palabra, meterse en la búsqueda intensa del Señor, vivir en esa santidad y en esa relación íntima con Dios para alumbrar. Porque yo les dije, creo que la semana pasada o antipasada, que cuando Jesús llegó a Gadara, a aquel endemoniado gadareno, yo no sé si fue aquí o fue donde fue. Yo estoy en tantos sitios que yo no sé si ya. Aquel endemoniado gadareno que tenía 2000 demonios plus, vio a Jesús de lejos, allá en el tongo, y se fue corriendo delante de él. Los demonios reconocen al hombre y a la mujer llena de Dios. ¿Se acuerda de los hijos de Seba? ¿Dónde está eso, hermano? Capítulo 19 del libro de los Hechos. Allá en Éfeso. Mire qué fórmula usaban. Sí, porque a algunos les gusta mucho la formulita. Déjele la fórmula a los químicos déjele esa fórmula a ellos. En el evangelio no hay fórmula. Reprendiendo un demonio, a un endemoniado, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Están cogiendo pon espiritual con Pablo. En el nombre del Jesús del que predica Pablo. Ni conocían a Pablo ni conocían a Jesús. Y los demonios se lo dijeron. Jesús, sabemos quién es. Y lo respetamos. Y Pablo, hombre de Dios. Pero ustedes, ¿quiénes son? 7 hombres, 7. Y no pudieron con uno. No pudieron con uno. Esto es un mundo peligroso. No es meterse a las profundidades de Satanás. No es buscar encantamientos. No es buscar fórmulas. Es llenarse de Dios. Oh, gloria. Yo no sé usted, yo siento la presencia del Señor. Yo soy pentecostal, ¿sabe? Yo soy pentecostal. Es que cuando usted habla de Jesús de Nazaret, una cosa fabulosa. Mire, si doy 4 brincos ahorita, no se escandalice, no se escandalice. Es que estamos hablando, mire, estamos en la casa de Dios. Y se llena esto de la gloria de Dios y de la nube de Dios. Y usted empieza a sentir la gloria de Dios. Para eso es que la iglesia se reúne. Para santificarse y llenarse de la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pentecostal, contrólate. La estrella de la mañana. Mire, este es un concepto un poco complejo y amplio. Tengo que avanzar. Pero ya lo voy a leer rapidito. La estrella de la mañana es símbolo de la transformación del creyente a la imagen del Cristo glorificado, que es la estrella de la mañana. Usted va al capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis. Él es la estrella. Lo que están indicando todas estas promesas es que nos vamos a acercar a Él, que seremos como Él, que haremos cosas como Él, nos sentaremos en su mismo trono como Él está sentado, que regiremos con Él a las naciones. Mire, es una cosa preciosa. Es que, mire, si hay alguien en el universo que le encanta compartir su esencia, que le encanta compartir sus cosas, sus atributos, que no se cansa de dar, ese es Dios. Dios lo ha dado todo, hermano. Todo lo ha dado Dios. Nos dio a su Hijo y nos dio a su Espíritu Santo.
Así que nos acercamos, ¿verdad? Él es la estrella de la mañana, nosotros seremos semejantes a esa estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Cuando en la mañana sale tempranito, que va esclareciendo. Las tinieblas pasan y viene esa luz preciosa, limpia, maravillosa. Segunda de Pedro 1:19, la palabra profética como lucero de la mañana. La forma para Venus, que aunque es un planeta, se les reconocía como la estrella más grande del firmamento. En algunos casos se llama el fósforos. Fósforo en griego significa portador de luz. La palabra fos significa luz. Fósforo significa es genitivo, de luz, portador de luz. O fotos, ¿verdad? La palabra foto, portador de luz. Lo significa en griego. Y fósforo es portador de luz. Y Hésperos es la forma cuando le sucede. Un simbolismo también para el heraldo de la mañana, del día. Hay una situación aquí interesante cuando usted va al capítulo 14 de Isaías. 14 de Isaías, verso 12, se habla de un lucero que cayó. ¿Verdad? Dice ahí, Isaías 14:12 se relaciona con el rey de Babilonia, traducida al latín como Lucifer, portador de luz. Sigue una tradición de la gente del mal con apoyo de Ezequiel 28. Ahora usted tiene que para mucha gente hablar de Lucifer, ¿con qué lo asocia? ¿Con qué usted asocia Lucifer? Con Satán, ¿verdad? Eso está casi por default en las mentes nuestras. Con Satán. Pero el verdadero lucero, el verdadero portador de luz es Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que el enemigo de las almas ha querido sustituir al verdadero lucero de la mañana. Es que yo tengo que aclarar eso, porque están tan metidos en la mente de los creyentes y de todo el mundo que Lucifer es ¿qué? Pues el agente caído de mal. Pero sepa que la palabra Lucifer es el portador. La estrella verdadera de la mañana es Jesús, no es Lucifer. Él es un agente caído. Él es un oro de los tontos. ¿Saben lo que es el oro de los tontos? El oro de los tontos es una piedra que no vale, pero de lejos parece oro. Se le llama en inglés el fool's gold. Y la gente va a ir a buscarlo y cuando, esto es oro. Así es Satán, el oro de los tontos, que le proyecta muchas cosas, como le proyectó a nuestros padres. Sabe Dios que el día que coma, vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Siempre está recetando oro y luz, y lo que nos lleva es a las tinieblas. Es un imitador del verdadero Lucifer. El verdadero Lucifer, entiéndame, en el verdadero sentido de la palabra, el verdadero portador de luz es Jesús de Nazaret. Y Satanás ha querido reemplazarlo como un lucero que cayó de arriba de lo alto. Tenía que explicar eso porque en el texto de Apocalipsis no se relaciona al lucero de la mañana con Lucifer, se le relaciona con Jesús de Nazaret, que es el verdadero. ¿Sale y vale? ¿Hace sentido? Sepa que cuando lleguemos a Apocalipsis 12 y 13, usted va a ver una tríada satánica que va a imitar a la verdadera Trinidad. Así que eso siempre es lo que ha hecho el enemigo de las almas, imitar. El enemigo de las almas no sabe inventar nada. Nada ha inventado el enemigo de las almas. Siempre ha imitado a Dios. Claro, una imitación burda y barata. Y una mala imitación de Dios. Pero eso es lo que siempre he intentado. Así que tuve que explicar este concepto para que sepa que en la mente popular, aún cristiana, Lucifer es el enemigo de las almas. En un sentido. Pero en el verdadero portador de luz, hacia donde nosotros vamos a aportar la misma luz del portador de luz, ese es Jesús de Nazaret. En Apocalipsis. Ahí tenemos la relación de Pérgamo y Tiatira que les había hablado. Mientras que en Pérgamo, Balaam aconseja comer sacrificado a los ídolos y caemos en la porneia. En Tiatira, Jezabel enseñaba la porneia y luego el sacrificado a los ídolos. Y usted coge esta estructura que está aquí, eso es una estructura concéntrica. El centro es la porneia. ¿Se da cuenta? Sacrificado a los ídolos y porneia. Si usted los mira, porneia, sacrificado a los ídolos. Eso en el mundo judío se llama un paralelismo invertido, una estructura concéntrica. Y lo voy a dejar ahí porque alguien me escribió que me estoy mandando, poniendo cosas muy altas. Y dije, lo voy a pensar. Pero ya está ahí, se lo tengo que explicar. Mire, el mundo judío es fascinante.
Usted y yo estamos leyendo a los judíos. Tenemos que aprender de ellos. Pues tenemos que empezar. Que usted no lo entiende hoy, está bien, matricúlese en MISPA y le enseñamos todas estas cositas sin problema. Pero la iglesia tiene que levantar los estándares, hermano. Y usted me perdona, a lo mejor usted es recién convertido y esto es mucho material. Pero como yo no conozco a la audiencia, puede haber personas que estén en unos niveles. Si usted está en un nivel un poquito, me perdona. Me escribe un email, jougetorraca@gmail.com. Y una hermana me escribió y yo le contesté, ay, gracias hermano, me dijo, a mí me encanta trabajar todas estas cosas, personal o a través de email. Pero yo tengo que elevar el nivel. Porque estamos en un siglo XXI, donde si no se le enseña aquí, usted no lo va a aprender bien afuera. Y si se mete a Google, yo no le aseguro nada. Porque hay cosas buenas y menos buenas. Por lo tanto, lo que está haciendo Juan es concentrando su mensaje en los resultados funestos de bajar nuestra calidad de vida en Cristo Jesús. La porneia, el adulterio espiritual. ¿Okay? Muy bien. El centro de la estructura de la porneia o toda forma de aberración sexual, si lo lleva al plano espiritual, son formas que desagradan al Señor, que es nuestro marido. ¿Okay? Los nicolaitas, por fin llegamos. Mire, hay distintas formas para hablar de los nicolaitas. Ya hemos visto algunas de ellas. En Pérgamo parece estar relacionada con las enseñanzas Balaam Balac, una relación político-religiosa barata donde se bajan los niveles de la vida espiritual, cayendo en porneia. En el caso de Tiatira, su forma nicolaita es la porneia, como resultado el comer sacrificado a los ídolos. Lo que estamos viendo es que el nicolaísmo es una forma de licencia, de libertinaje, para hacer unas cosas en el orden del primer siglo, comer sacrificado a los ídolos. Hoy quizás usted no tiene ese problema, pero el mundo nicolaíta es aquel del laissez-faire, de bajar los niveles. Y entonces se entra en una mala relación con Dios. ¿Okay? Eso en términos generales. Mire, en el libro de Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, que yo creo que había hablado de él anteriormente, si no, Historia Eclesiástica es un clásico de la literatura cristiana. Todo estudiante de la Biblia y todo estudiante de la historia debería tener Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Apúntelo. Y está en distintas formas. Ahora Clie lo vende en 2 tomos, pero yo lo compré hace muchos años en Penguin Classics en un solo tomo, hace muchos años. Pero es un clásico. Allí le explica muchos de los acontecimientos de los primeros 3 siglos, porque Eusebio escribe cerca del 325 al 330 por ahí, de la era cristiana. Fue obispo de Cesarea, Eusebio, y escribe este libro. Esto es un clásico. Ahí usted va a aprender que Papías fue el que oyó, supo, dijo que el primer evangelio fue escrito por Mateo. Eso lo dice Historia Eclesiástica, citando a Papías, porque los textos que tenemos son textos del Nuevo Testamento de Mateo, son copias donde se le añadió el título según Mateo, pero el que le dio el nombre y lo legitimó fue Papías a través de este libro. Lo mismo que el de Marcos. Papías decía, y aquí lo dice, que Marcos fue escrito por Juan Marcos con las enseñanzas de Pedro en Roma. Por eso que usted ve que el Evangelio de Marcos tiene un distintivo, un sabor latino, romano. Y así sucesivamente. Este señor, Eusebio de Cesarea, recoge mucha de la historia del primer siglo hasta su tiempo. Es fascinante, extraordinario. Ahí hay un chismecito, porque usted sabe que donde hay un humano siempre hay su toquecito de chisme, ¿verdad? Con el asunto de los nicolaitas, yo no sé si usted sabe que en el capítulo 7 del libro de los Hechos se escogieron 7 diáconos, 7 servidores a las mesas.
Esteban y otros. Y uno de ellos fue Nicolás, prosélito de Antioquía. Pues a ese Nicolás, usted lee allí en el capítulo, en el libro número 3, 29, los versos 2 al 4, se habla de este Nicolás, pero es un chisme más que otra cosa. Y alguna gente se ha ido por esa línea y decían que Nicolás se le acusaba de que era muy celoso de su esposa, y él, para romper con ese chisme, dice que trajo a su esposa y la puso en el medio, que cualquiera que quisiera abusar de ella, ella estaba allí. Mire, eso no se lo cree ni el propio Eusebio de Cesarea. Más adelante, otro dice que eso fue un mero chisme, que lo que quería decir Nicolás era que él, algunas personas decían que abusar de la carne era negarse a ella. Pero cuando usted oye la expresión abusar de la carne, es que ¿qué? Es hacer mucha carnalidad. No, abusar de la carne es no permitirle a la carne viviendo en santidad. Así que en ese sentido es como corrigen. Nicolás nunca dijo eso. Nicolás lo que pudo haber dicho es que él abusa de la carne en el sentido de negar su carne. Y más adelante otros afirman la santidad y pureza de Nicolás. Pero es un chisme. Simplemente Nicolás y Nicolaíta se parecen ¿en qué? En el nombre nada más. Es como un estudiante que se me acercó y me dice, allá en Mispa: profesor, dicen por ahí que el nombre Jesús es una vergüenza porque eso significa caballo. Sí, la forma griega de Jesús, y Jesús, eso significa caballo. ¿Y de dónde tú sacaste eso? No, que me lo dijo un fulano. Y yo le dije, no. Lo que pasa es que la palabra hebrea para caballo es sus. ¿Entiende por dónde voy? La palabra hebrea para caballo es sus. Y el nombre Jesús se parece muchísimo. Jesús, si usted le quita el ye, Jesús, parece caballo. Pero solamente se parecen en el ¿qué? En el sonido. Es que hay mucha gente que está por ahí disparando de la baqueta, dicen en el campo. Lo de Nicolás, el prosélito de Antioquía, fue un sacado de baqueta. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Lo único que hay de realidad es el nombre Nicolás con Nicolaíta. No hay ninguna otra relación. Seguimos. Nicolaitas. Agustín de Hipona decía que era una secta gnóstica, y los gnósticos tenían dos formas de ver la vida: o se abstenían de todo o eran totalmente libertinos. Algunos decían que había que darle rienda suelta a la carne porque ya el espíritu es salvo. La rama gnóstica de los libertinos decía: ya el espíritu es salvo, así que no importa lo que hagamos con el cuerpo, con la carne, no importa, ya el espíritu es salvo. Por ahí había un individuo que decía eso mismo. Se autoproclamaba como el Jesucristo hombre. Eso era su planteamiento. El planteamiento de Jesús Miranda, el ponceño que se autodeclaró Jesús, el Hijo del Hombre, era ese. O Jesucristo hombre, era ese. Ya el espíritu es salvo. Por lo tanto, mire, si usted se da un pasecito de coca, tenga cuidado. O sea, eso no es pecado. Usted va para el cielo como quiera. Ahora, si lo coge la policía, ¿verdad? Si usted se tira una... Así decía él, predicando en las iglesias, en sus iglesias. Si usted se da un pasecito, si usted tira una canita al aire, porque él decía que el pecado fue destruido ya. Cuando el pecado está destruido, ya el pecado no existe. Esos son meros elementos de la carne que no te van a impedir llegar al cielo. Mire, eso es un gnosticismo libertino de lo más craso. Eso es lo que predicaba. Lo que pasa es que él decía, si haces algo contra la ley, te van a agarrar, vas preso, pero tú puedes ir al cielo porque tu espíritu es salvo. ¿Se da cuenta del concepto? Eso es un gnóstico moderno, un gnóstico libertino moderno. Un paulinista, porque él solamente aceptaba a Pablo, un paulinista que no sabía y no entendió nunca a Pablo. Un blasfemo
que se hace pasar por Jesucristo hombre, y sus seguidores lo adoraban. Sí. No sé qué van a hacer ahora porque me parece que murió. Ahora tendrán un segundo, ¿verdad? Como pasó con Mita. ¿Qué pasó con Mita? Pues, se le metió a Aarón. Y cuando Aarón se muera, pues, en cualquier otro, hay que mantener el kiosco, hermano. Hay que mantener el kiosco. Ahora es Mita en Aarón, y cuando Aarón pues, será Mita en whatever. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Yo no sé cómo el ser humano puede caer en esa credulidad, pero lo hay, desafortunadamente. Así que se les relacionaba con ¿qué? Con libertinaje, Desde la perspectiva etimológica, quiere decir de su raíz, algunos hablaban que Nicolás significaba comamos carne, ¿verdad? Y lo quería relacionar con el asunto de sacrificado a los ídolos. Otros dicen que Nicolás se deriva de Nica y Laón, que significa el vencedor del pueblo, y que ya está vislumbrando esa separación que hizo eventualmente el catolicismo romano entre que el clero y el laicado. Así que usted tiene distintas interpretaciones. Mi interpretación es que el mundo nicolaíta en tiempos de Juan era un bajar nivel en la ética y caer en ¿qué? En un estado de guerra y de pornella con el Señor. Hay distintas formas de hacerlo: forma política religiosa, en forma espiritualista, cayendo en ¿qué? En las profundidades de Satanás. Hoy usted la puede tener de otra forma. Eso es el mundo nicolaíta. ¿Okay? Algunos han planteado tantas cosas, pero a la larga eso es a lo que va la enseñanza. Otros han tomado Balaam como el señor del pueblo o el devorador del pueblo, etimológicamente hablando. Son muchas las interpretaciones, pero cuando usted se mete a Apocalipsis, que es el único sitio donde usted encuentra nicolaísmo, lo que le indica son las formas, especialmente en Pérgamo y en Tiatira. ¿Okay? Una relación de acción que lleva a la porneia espiritual. Sardis, capítulo 3, rapidito. Esa es la hora. Ay, Padre amado. Dice, capítulo 3, verso 1. El ángel de la iglesia en Sardis escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus es el espíritu séptuplo. Espíritu séptuplo significa la plenitud del espíritu que está en Jesús. El único ser en la historia que ha tenido la plenitud del espíritu es Jesús de Nazaret. Y las 7 estrellas, usted sabe lo que es, ¿verdad? Son los líderes de las 7 iglesias. ¿Okay? Lo vimos en el primer capítulo. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no ha encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren, no es muy consolador el mensaje que se le da a Sardis, ¿verdad? Lo único hermoso que tiene Sardis son un grupo de personas que no mancharon sus vestiduras, se mantuvieron como luces en medio de lo que pudo haber en la iglesia. Esto es un mensaje bien importante. Mire, hoy en día tenemos una tendencia, unos años para acá, de muchos creyentes a abandonar sus iglesias por cosas que ven. Cosas que ven. Que si el pastor no me miró, que si el pastor no me visitó, que si aquel hizo aquello, que si el otro hizo aquello, que si el hipócrita aquel, la hipócrita aquella. Mire, la iglesia está llena de hombres y mujeres imperfectos. De hombres y mujeres imperfectos. Desde el día que el Señor trató con mi vida, hace 40 años, yo he entendido por la palabra que el Espíritu Santo es el dueño y Señor nuestro. Que el Espíritu Santo es el que nos lleva al lugar donde vamos a crecer espiritualmente.
Y que a menos que sea el Espíritu Santo el que nos mueva para otro lugar, usted debe permanecer donde el Espíritu Santo lo ha llevado. ¿A dónde va esto? Estas personas que están vestidas de blanca, que son un grupo pequeño, tienen unas pocas personas, ¿cierto?, que no han manchado. Para que Sardis no cayera en la total oscuridad, aquella gente permanecía allí siendo ¿qué? Luces en medio de la oscuridad. En ocasiones usted puede ver lo que usted puede ver en su iglesia. Y no estoy hablando de esta, estoy hablando generalizando. Usted puede ver lo que puede ver. Lo peor que usted puede hacer es irse. Porque quizás usted es la persona que Dios tiene para alumbrar y para cambiar la situación allí. Sardis representa, estos de Sardis representan el testimonio de Dios en aquel lugar para no caer en el oscurantismo total. Se requiere madurez. Se requiere calidad de vida y intimidad con el Señor. Yo creo que una de las decisiones más importantes que es un creyente, hay muchas decisiones importantes, pero una de las más importantes, hermano, es donde usted crece y donde usted persevera. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club. La iglesia es el lugar donde los redimidos van a honrar, van a adorar, van a crecer, van a compartir. Y puede que hoy Torraca no esté en la mejor condición, pero usted pueda ser la persona que levante a José Torraca de su condición. Me estoy poniendo a mí de ejemplo, porque yo no conozco aquí, con excepción de mi esposa, Varela, que no la conozco mucho, por encimita nada más, unas cositas. A mi esposa, la que conozco hace 40 años. De los demás, me pongo de ejemplo, porque yo también estoy en este mundo y puedo necesitar. Si los buenos se van, si la gente espiritual se va, si los consagrados se van, ¿qué va a pasar con aquel que necesita? ¿Hace sentido eso, hermano? Ahora, si ha llegado a la situación donde usted no lo puede soportar más y el Señor le da apertura para moverse, muévase. Yo no estoy diciendo que tú una camisa de fuerza, pero es un mensaje maravilloso de fidelidad al lugar donde Dios le ha llamado. De Sardis se han dicho cosas muy negativas, pero yo siempre trato de mirar el aspecto positivo de las cosas, porque estamos saturados de cosas negativas a nuestro alrededor. Por ahí viene el IVA. Óigame, el IVA que ha unido a todo el mundo, a populares, PNP y pipiolos. El IVA ha unido a todo el mundo. Sí, porque hay alcaldes populares. Yo no quiero eso. Y ya usted sabe que ya el liderato PNP dijo, ni para allá vamos a mirar. Y los pipiolos ya se tiraron al medio también. Óigame, el IVA ha unido al país. Qué cosa tremenda, ¿eh? Si nos uniéramos en cosas hermosas y lindas. Yo no sé si el IVA es lo que va a resolver esto, yo no lo sé. Yo sé que últimamente hablaron de un IVA, hablaron de 80 cosas y nada cae, nada pega. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Dios ilumine a nuestros líderes. Dios ilumine, permitan nuestros líderes que sean iluminados. A ver si podemos salir de este atolladero, este limbo económico y de toda índole que hemos caído en este país. Cierre esa puerta, vamos a cerrar ese paréntesis, que es un paréntesis peligroso, Torraca, un paréntesis peligroso. Bueno, vamos para adelante. Una de las ciudades más ilustres, eventualmente se dice de esta ciudad que por no velar fue conquistada en 2 ocasiones. Tenía unas estructuras inexpugnables, tremendas, murallas fabulosas, pero sus vigías se durmieron en 2 ocasiones. Oiga, y el rayo cayó 2 veces. Por eso es que el Señor le dice, sé vigilante. Está hablando de que de la historia de Sardis, que a pesar de ser una ciudad ilustre, extraordinaria, con defensas portentosas, sus vigías se durmieron y fue conquistada en 2 ocasiones. Lo que le está diciendo al liderato de esa iglesia, vigila lo poquito de bueno que tienes.
porque ya está todo a punto de morir. Lo único que no ha muerto en Sardis son estas personas que honran al Señor. Tenida militarmente inexpugnable, en 2 ocasiones cayó. Por eso él dice: sé vigilante, si no vendré a ti como ladrón. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el espíritu de Dios que sondea las profundidades del corazón, que saca a la luz lo que hay en el corazón. Por eso es que se utiliza esa expresión del Señor. Ya hablamos de las cosas positivas, las características, nombre de que vive, pero estás muerta. Podía referirse al cementerio que quedaba precisamente frente a las afueras de la ciudad. Nuestra iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal de Las Lomas, está al lado de una funeraria. En la funeraria están ¿qué? Los muertos, ¿verdad? Pero en la iglesia están los vivos. Pero a veces cuando la iglesia está como muy cómoda, nuestro pastor dice: ¿recuerdan que al lado es que están los muertos? Sí, cuando estamos como así, como medio alérgicos a la adoración, allá al lado es que están los muertos, aquí es que están los vivos. Y como que, oye, ¿verdad? ¿Qué es que es? Vamos a adorar a Dios, vamos a bendecirle. Para eso venimos al culto, ¿sabe? Usted viene a ver al hermano y al hermano y el abrazo y el beso maravilloso, pero aquí está el esposo esperándonos. Aquí es la comunión de los santos en la iglesia, la adoración, amén. Y lo que le están diciendo a Sardis es lo mismo. Cada vez que mi pastor utiliza esa expresión, pues yo me acuerdo de Sardis. Pues, estás a punto de morir, tienes nombre de que vive, estás muerta, te estás pareciendo al cementerio que tienes al frente. Menos mal que aquí no hay cementerio, ¿verdad? Esta es una iglesia fabulosa, ¿sabes? Nosotros estamos peligrando porque tenemos una funeraria al lado, así que el pastor puede usarla a Sardis y nos puede jamaquear. Aquí no se puede jamaquear porque aquí no hay cementerios ni nada alrededor, ¿verdad que no? Pues ustedes tienen suerte, tienen bendición, sí. Bueno, vamos a seguir. Así que advierte, afirma las cosas que están para morir, guarda lo que has recibido y arrepiéntete, ¿verdad? Hoy en día lo que hay son ruinas en Sardis, como en casi todas las iglesias, porque prácticamente a todas se le mandó a arrepentirse, menos a 2, Esmirna y Filadelfia. Al vencedor, vestiduras blancas. Habrá que hablar mucho de las vestiduras blancas. Eso es representativo de la glorificación. Yo le he puesto ahí unos versos en Apocalipsis donde se habla de vestiduras blancas. Se los he puesto ahí. No tengo el tiempo para entrar, pero sepa que Apocalipsis tiene mucho que decir sobre vestiduras blancas. Si hay algo difícil en la teología, dije yo en un momento dado, es hablar sobre el estado intermedio. ¿Qué ocurre a los creyentes que están en el cielo entre su muerte y la resurrección? Eso es un tema sumamente difícil. Y unos teólogos dicen una cosa, otros teólogos dicen otra. A mí me parece que el término vestiduras blancas podía referirse ya al concepto de la resurrección. Que la vestidura blanca es lo que reviste a un cuerpo glorificado y es la forma eufemística o la forma como se pueda trabajar con el cuerpo de resurrección. Otros han dicho, no, puede ser que las vestiduras blancas sea el estado intermedio antes de la resurrección, que no sabemos cuál es. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Te va a los teólogos, le dicen, no, yo creo que el estado intermedio es la gloria de Dios lo reviste. El creyente está revestido de la gloria antes de su cuerpo de resurrección. Otros dicen, no, Dios los envuelve en el mismo cielo, viene a ser su casa. Y otros dicen tantas cosas. Pero cada cual está tratando de interpretar, es muy difícil, muy difícil. Pero a mí me parece que en Apocalipsis las vestiduras blancas se refieren ya al concepto de la resurrección. Aunque en algunos sitios, por ejemplo, los mártires que usted va a ver en el capítulo 6, en los sellos, se les dice que se le dieron vestiduras blancas y que esperasen. Quiere decir que en ese aspecto de vestiduras blancas no es el cuerpo de resurrección, es un estado intermedio que las escrituras no quieren hablar. Hay cosas que Dios no quiere hablar. Hay cosas que Dios simple y llanamente no quiere hablar y no quiere revelar. Y esa es una de ellas. Y yo le dije a ustedes que Pablo, cuando subió al cielo, en su experiencia extraordinaria, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, no quiso hablar. Hay cosas que es mejor no hablarlas, no especular.
Y ese es uno de los temas más difíciles. Por eso yo le puse a usted ahí una serie de textos en el propio Apocalipsis que se habla de vestiduras blancas. Unas se acercan más al estado de gloria, otras pueden ser un estado intermedio, cualquiera que sea este. Son conceptos difíciles y yo me allano. Filadelfia, esa es la más linda de todas. Ah, sí, todo el mundo quiere ser Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Esa fue la expresión que yo utilicé. La única que ha perseverado por los siglos en medio de las dificultades más atroces. Pasaron por el proceso de los turcos otomanos en el siglo XVI. Hoy Irak ya es un estado secular, pero pasaron por los momentos más difíciles y se ha mantenido en pie la iglesia de Filadelfia, dando testimonio del cristianismo allí en medio de toda esa historia fabulosa que ha tenido Turquía. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera llamar, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Se da cuenta entonces que el nombre nuevo puede referirse a la relación con el Señor? Una relación con el Señor de transformación. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero posarme en el verso 10. El versículo 10, ya que ha guardado la palabra de mi paciencia, o la recomendación, dice esta versión, también yo te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Esa hora de prueba es lo que vamos a ver del capítulo 6 en adelante de Apocalipsis como la gran tribulación. La hora de prueba. Ahora, el texto dice: yo te guardaré de. Yo por ahí le puse unas cosas, ¿verdad? Todo eso lo leímos. La palabra, la preposición ek, yo te guardaré de. Yo te guardaré de. Eso usted lo puede encontrar en Pérez Millo, los que tienen el libro, la página 284 a 288, la explicación. Yo te guardaré de, pero cogiendo todas esas páginas y tratando de llevarlos rapidito. Ahí hay dos posiciones relacionadas con el guardar a la iglesia de la gran tribulación. Recuerde que el Señor es el que está diciendo: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y estamos de acuerdo que la hora terrible de prueba para probar al mundo entero se acerca, en el caso de Apocalipsis, la gran tribulación. Así que esa preposición, yo te guardaré de, en griego es ek, puede ser dos formas. Guardar de, que en medio de la tribulación Dios cuida a la iglesia, aún estando en la tribulación, como le pasó a Israel en las plagas de Egipto. Estaba en medio de las plagas, pero Dios le guardó. Recuérdamelo en Éxodo. Otros dicen: yo te guardaré de, es sacándote fuera de ¿qué? De la tribulación. Usted tiene dos posiciones. Y yo expliqué en la escuela futurista que son dos escuelas. Una habla, el dispensacionalismo habla de ¿qué? De que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Por lo tanto, es recogida, es guardada, sacada literalmente de la tribulación. Otros, la posición premilenarista clásico de los evangélicos históricos, no pentecostales o carismáticos fundamentalistas, es que la palabra la preposición la iglesia pasa por la gran tribulación, pero es guardada como una capa que Dios guarda, como guardó Israel cuando las plagas de Egipto.
los que somos de la posición dispensacionalista creemos que el ek significa extraer, sacar. Los que no, pues mantienen su posición de que la iglesia pasa por la gran tribulación. La semana que viene, cuando entremos al capítulo 4, vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Que aunque algunos han dicho que el capítulo 4, los primeros 2 versos, donde se le llama a Juan, sube acá, te mostraré las cosas que serán después de estas. Algunos dispensacionalistas dicen que eso no se refiere necesariamente al arrebatamiento, quizás no lo sea, pero tiene muchos elementos que hablan del arrebatamiento. O sea, hay muchos temas y elementos ahí en la experiencia de Juan que están relacionados con otros textos de arrebatamiento. Y la semana que viene vamos a hablar de eso. La presentación de la semana que viene, que ya está allá arriba, va a hablar de eso. Cómo los primeros 2 versos del capítulo 4 de Juan contienen elementos bien parecidos a textos que hablan del arrebatamiento de la iglesia. Yo no digo que Juan represente el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo digo es que en esa experiencia de Juan hay muchos elementos que en otros pasajes de arrebatamiento son similares. Eso es lo que yo digo. Y usted lo va a ver la semana que viene. Así que presentaremos esa bendita esperanza de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia la veremos la semana que viene, si el Señor nos ayuda. Así que explicado el verso 10, lo dejamos ahí como en hold, ¿verdad? Latente, hasta la semana que viene, para ver entonces por qué decimos una cosa y otros dicen otra. ¿Ok? La Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: así dice el amén. La palabra amén es una palabra aramea o hebrea. En el mundo hebreo, la palabra emuná significa verdad. Y amén está relacionada con emuná. Por eso es que las traducciones dicen desierto, cierto, o sea, en verdad. Amén. Una palabra expresión netamente hebrea. El amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado. Esta palabra va directa, ¿eh? Desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. En la Odisea había una universidad de medicina y todos estos asuntos están relacionados, ¿verdad?, con estos conceptos. Dios los saca de la realidad histórica de la iglesia para traerle un mensaje espiritual. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Mire, esa es la expresión más linda de las 7 expresiones que se le dan a las iglesias. Esa es la más linda. Y con eso vamos a cerrar en la noche de hoy, porque nos vamos con una expresión preciosa. Yo decía el domingo en una iglesia en Manatí que a la Odisea le han dado contra el piso. Y todos los predicadores, eso es palo que viene y palo que va con la Odisea. Pero el mensaje de esperanza más lindo de las 7 iglesias se le dio a la Odisea. El más sublime. Es el más sublime, usted lo va a ver. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mire qué clase de privilegio. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, en los alrededores de la Odisea corrían aguas termales. Cuando estas aguas
llegaban a la Odisea que se mezclaban con aguas más frías, la combinación termal y frío las convertía en ¿qué? En tibias. Por eso es que se está utilizando esa expresión. Eso es un lenguaje figurado para llegar, ¿verdad?, a una finalidad espiritual. Mucho de lo que se escoge, o sea, de las iglesias históricas que se escogen en Apocalipsis, contienen unos elementos que Dios puede utilizar, que ellos conocen muy bien, como hacía Jesús. Las parábolas eran elementos que conocían muy bien para llevar un mensaje espiritual o moral. Así que mucho de lo que se dice en Apocalipsis, que no hemos tenido el tiempo de desarrollarlo completo, está tomado de la propia realidad histórica de la ciudad donde está la iglesia. Este es un caso. Las aguas termales que corrían los alrededores, al llegar a la Odisea, se convertían en tibias. Dios utiliza ese elemento ¿para qué? Para hablar de la condición espiritual. Está entre dos aguas. Ni es fría ni es caliente. Hoy está con Dios y mañana está con el otro lado. Cuando usted toma agua tibia, de hecho, de los mejores vomitivos que existen es el agua tibia. Se la toma en cantidades y usted sabe lo que pasa. Yo tuve una experiencia misionera en España en el año 1989. Llegamos a Portugal y me comí un pescado como a las 3 de la tarde. Estaba sabroso, pero me cayó como bomba. Mire, los misioneros, no es fácil. Nuestra iglesia es una iglesia misionera, hemos viajado parte del mundo, pero hay que armarse de valor, no es fácil. A las 4 de la mañana estaba yo con una indigestión, ni Pepto-Bismol, ni nada de esas cosas. Agua caliente era lo que había. Me acuerdo como ayer, me di 4 zapetazos, olvídese. Usted imagínese, dele rienda a su imaginación. Los hermanos que estaban, que nos hospedaban allá en España, había una muchacha que nos ayudaba, era como nuestra guía. Yo me preocupé, yo creí que tú te ibas a morir. Me dijo, porque lo que salió, ¿sabes? Y siempre que leo este pasaje me acuerdo de esa experiencia. Qué cosas, ¿no? En Cuba, en el año 96, fue diferente. Se metió una bacteria ahí y no me dejaba vomitar. Era todo lo contrario, no me dejaba vomitar. Gloria a Dios que teníamos un médico cristiano, hermano, que caminaba con nosotros. Me dijo, tienes suerte, tienes bendición de Dios, porque la medicina en Cuba para aquel tiempo, allí no había, el CDT de allí, no había nada. Y él caminaba con esas pastillas, una bacteria. Me dijo, tómate estas pastillas, una diaria, por 7 días. Y fue la única forma, hermano. Les cuento, son experiencias en el campo misionero. ¿Cuántos han viajado a misiones? Déjenme ver las manos. Oh. Pero no cuenten sus experiencias, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido experiencias así de difíciles? Déjenme ver las manos. Ah, menos mal que no soy el único aquí, Nancy. Mi esposa también ha pasado la suya, lo que pasa es que ella se las guarda, se las deja guardaditas. Mire, han cogido este texto y lo han sacado de contexto. Y dicen, no. Todo el que es de ese tipo, Dios lo vomita y Dios no vuelve a recoger su vómito. Así los ponen. Pero el texto no dice que Dios los vomitó, ¿verdad que no? El problema que tenemos es que ni los elementos gramaticales ni las formas verbales entendemos cuando no queremos entender. ¿Qué es lo que le dice? No eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Y qué le dice? Si tú no cambias, ¿qué? Te vomitaré. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. No los ha vomitado. Lo que pasa es que está tomando en el elemento de las aguas para hablar de una realidad que puede ser de otra forma. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Si yo estoy caminando mal, nuestra vida está caminando mal, Dios muchas veces, por eso es que dice, yo a los que amo los corrijo. Por eso es que le advierte. Los de la Odisea ya no están en la apostasía ni están perdidos, no, tienen esperanza. Y el mensaje que nos dice a todos nosotros es, tomó lo de las aguas termales porque eso era lo que identificaba a esa zona. Pero nosotros puede ser de otra manera. Yo puedo estar caminando en 2 aguas
y puedo estar haciendo, y el Señor me lo advierte, cambia, porque si no, ¿qué? Te vas a perder. Eso es una realidad. Pero han tomado el texto y lo han llevado a un nivel, o sea, una figura de dicción, la han llevado a un nivel tal que han hecho de los creyentes de la Odisea, los creyentes apóstatas que no pueden volver al Señor. Eso no es lo que dice el texto. Y lo han sacado de contexto. Por eso yo les dije que una de las interpretaciones dispensacionalistas de la Odisea era la iglesia apóstata que se quedaba en la gran tribulación y que no se podía salvar, porque viene de ese concepto del vómito. Se quedaron en el vómito, cuando la realidad es que es una figura, porque los elementos históricos de la Odisea lo permiten y Dios trae esa figura, pero se puede utilizar de muchas maneras. Pero lo que es importante es que hay una acción de la Odisea a quien Dios previene porque los ama. Toda esta reprensión que usted oye es porque Dios nos ama. Tanto Proverbios como Hebreos nos dice que Dios al que ama corrige y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Eso es una realidad histórica real. Nuestros padres que verdaderamente nos aman nos disciplinan. Dios está disciplinando a la Odisea porque ha caído en un contexto elitista de riqueza. Y por ahí usted sabe que tenemos un movimiento de fe súper próspera, que ya no hablan mucho de eso. Cuando había muchos de estos hablaban de prosperidad, ya como que la prosperidad se va agotando. Y la fe de prosperidad como que se va agotando. Ya los mensajes nos giran por ahí. La verdadera prosperidad bíblica es otra. Y esta gente había caído en en esa teología de prosperidad. Una teología de prosperidad que había sacado el Señor. Distinto a Esmirna, que era pobre real, pero rica en Dios. Esta era rica en su estatus, pero pobre delante del Señor. Y su fe estaba anclada en la materialidad. Esa es la realidad. Y han dejado al Señor fuera. Una iglesia que se llama cristiana, que puede tener los lujos del mundo, pero tiene al Señor fuera. Participan del culto, pero el Señor está fuera. ¿A quién le rinde el culto? La Biblia dice: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Y eso es lo que ha caído a la Odisea. Una vida de ¿qué? De impresiones, de impresionar. Jesús le dijo, nos dice en la parábola más importante de Jesús, el sembrador: la tercera semilla cayó entre espinos que ahogaron la palabra. ¿Qué significan los espinos en la parábola de Jesús? El engaño de las riquezas, la fama. Eso es lo que ahoga la palabra. Hay gente que cree que lo que tiene es lo que lo hace. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, la riqueza es de Dios. Aquí no estamos exaltando ni glorificando la pobreza. Eso no es. Aquí lo que estamos diciendo es que al que Dios le da, debe vivir humildemente y los bienes que tiene, usarlo para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Abraham fue el hombre más rico de su tiempo y fue el hombre que más enriqueció a los demás. Y los grandes hombres que muchas veces son enriquecidos por Dios son las fuentes de enriquecimiento a los demás. No estamos hablando en contra de la riqueza. No, unas riquezas bien habidas, bien distribuidas, bien administradas, honran y glorifican al Señor y bendicen al pueblo de Dios. Eso está claro. Vamos a dejar eso claro. Que no van a decir: no, el pentecostal es anti. No. Yo estoy claro en eso. Pero otra cosa es anteponer la prosperidad a la calidad de vida. Eso es otra cosa. Otra cosa es que si yo no vengo en un super Cadillac,
Dios no está conmigo, y el hermano viene en un ñangarayití, lo mira por encima del hombro. Esas son dos cosas distintas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en tener un Mercedes. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Y si le sobra uno y me lo regala, amén también. No tengo problema con eso. Pero hacer diferencia porque el hermano viste o no viste, porque tiene o no tiene, eso deshonra al Señor. Y Dios no puede dar más pasajes bíblicos en su favor, en su opción para los pobres, que la palabra de Dios. Dios optó por los pobres. No porque Dios honra y glorifica la pobreza, porque el mundo se volvió contra los pobres. Y la actitud de muchos y la actitud del sistema diabólico es despreciar al que no tiene y honrar al que tiene. Vuelvo y le digo, yo no tengo problema con la abundancia. Pablo lo dijo: sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las riquezas de Pablo eran puestas a los pies del Señor. Y la pobreza material se la ponía a los pies del Señor también. El problema no es la riqueza, el problema es nuestra actitud con la riqueza. Ese es el grave problema de la Odisea. Que sus riquezas han suplantado la gloria del Hijo de Dios. Y por eso está fuera. Termina diciendo el pasaje y yo termino también. Son las 9:15, ¿verdad? Por ahí anda la cosa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor sigue llamando a la Odisea. La grandeza del mensaje del Evangelio es que hasta el último momento hay esperanza. El Dios que yo he conocido, el Dios que me ha conocido, el Dios que se me ha revelado, el Dios que por su palabra nos ha hablado, es un Dios de un amor inmenso. Dios no requiere de una fe así para llegar al cielo. Dios lo que requiere es de una fe pequeñita, como un grano de mostaza. Como dirían los abogados, y aquí hay abogados de prestigio, que me corrijan. Me corrige cuando baje. Lo que necesita el ser humano es una cintila de evidencia. Molinari, ¿es así o no es así? Tengo el respaldo de la ex juez Molinari, que todavía funge, ¿verdad? Todavía funge como juez y da cátedra para la gloria de Dios. Amén. Qué bueno tener jueces allí llenos de Dios. Eso es bueno. Lo que requiere Dios es una expresión suya. El ladrón en la cruz, con su expresión, ahí mismo Dios lo agarró y lo salvó. Porque Dios está deseoso de salvar a la gente. Nosotros somos los seres humanos los que siempre señalamos para condenar, pero Dios siempre está presto a salvar al que está condenado. Y aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Una relación de intimidad. Mire, lo que pasa es que nosotros los occidentales, boricuas, de este lado del charco, no entendemos lo que es la intimidad en la cena, en la mesa. Eso no lo entendemos. Mis hijos, cuando estaban en casa, uno iba para el cuarto, el otro se iba para allá, otro iba para el otro lado. A veces ni comían allí, con el celular Mire, en la mesa ya no hay intimidad de mesa. Bienaventurado y bienaventurada la familia que tiene esa bendición de sentarse juntos y disfrutar en la santidad de la mesa. Bienaventurado. Pero en el mundo oriental, Dios siempre se distinguió en la relación a través de la cena. Mire, cuando ratifica Dios el pacto del Sinaí, se va a Éxodo capítulo 20, ahí está el decálogo, la revelación de Dios en el Sinaí. ¿Cómo Dios ratificó el pacto? Capítulo 24 de Éxodo. Apúntelo por ahí para que, como asignación, para que se goce. ¿Cómo lo ratificó? Invitó a Moisés, a Aarón y a los 70 ancianos, incluyendo también a Josué, y ratificó el pacto con una cena. Ellos comieron con el Señor en el desierto.
Dios les puso mesa en relación, ratificando el pacto. ¿Cómo Dios nos habla del nuevo pacto en Cristo Jesús? ¿Cómo usted recuerda el nuevo pacto en la iglesia? Con una cena. ¿Es una cena? Yo no sé, usted sabe que la Pascua es una cena. El Pesaj hebreo es una cena. Que nosotros ahora usamos una copita y un cantito de pan. Bueno, eso es nosotros, que somos así medio finos. Pero la realidad bíblica hebrea, la realidad del mundo de Pablo, es una cena comiendo con el hermano y la hermana, compartiendo en intimidad. La semana que viene vamos a hablar de la boda judía. Hay tantas cosas lindas que decir. Así que desde Éxodo hasta Apocalipsis, usted ve la relación de intimidad en la cena. La cena para el judío, la cena para el oriental es algo especial, algo santo. Por eso es que el cierre de este estudio eclesiológico es la intimidad en la cena. Es la relación con el Hijo de Dios. Esa intimidad que no se puede que no se puede perder. La intimidad que perdió Éfeso. La intimidad que nunca la Odisea había tenido. El Señor está a la puerta y sigue llamando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mire, el más que se ha gozado hoy he sido yo. Usted no tiene idea que en este altar las cosas que el Señor pone en el corazón. Dios les bendiga, Dios les guarde. No tenía preguntas, por eso nos pasamos a preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, hágala. Hermano Raúl, me dijeron, ¿verdad? Nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Terminemos y salgamos con una palabra de adoración al Señor. Démosle gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Jesús. Una palabra de adoración. Hemos recibido otra enseñanza en esta noche y le damos gloria a Dios porque es algo maravilloso. Así que con esta enseñanza vamos a salir alegres, con alegría, vamos a salir con gozo, aleluya, vamos a salir adorando al Señor. Nuestro pastor salió porque tenía fiebre, así que vamos a orar, podemos ponerlo de pie, vamos a orar por nuestro pastor. Vamos a orar por cualquier hermano que esté aquí que necesite la oración. También vamos a orar y vamos a confiar de que vamos a recibir fortaleza. Muchos llegamos de trabajo y hay algunos que tengan algún cansancio. Vamos a recibir fortaleza del Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos y te damos gracias por este día. Nos presentamos todos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que nos lleves con bien a nuestros respectivos hogares. Aleluya. Tú nos cuidas, Señor. Tú has prometido, Señor, cuidarnos y llevarlos con bien. Intercedemos por nuestro pastor. Hablamos palabras de salud sobre nuestro pastor, Señor. Por tu llaga Él es sanado, Señor. Que tenga un descanso en este momento, que sea para bien, que su propósito, tu propósito se cumpla en Él. Cualquier otro hermano, Señor, que esté aquí también, oramos por sanidad. Aleluya. Y declaramos salud sobre cada uno de ellos. Te pido en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos llenes de fortaleza. Necesitamos tu fuerza, Padre, tu fortaleza. Ha sido un día que nos hemos esforzado por recibir esta enseñanza tan maravillosa, Señor, y salimos de aquí con alegría, Señor, y con gozo en el Señor. Así que, conforme decía el salmista, Padre amado, te pedimos que en paz nos acostaremos y también en paz descansaremos y dormiremos, y en paz nos levantaremos mañana, Señor, y podremos anunciar el evangelio, las virtudes de Cristo que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y hasta que nos volvamos a ver, Padre amado, nosotros como familia de la fe, yo te pido que la paz, que tu bendición sea con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuestra familia aquí representada. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.
Y el pueblo de Dios dice, amén.